Aleluya. Qué bueno ver algunas caras bellas. Algunas. Estamos contentos de esta oportunidad, especialmente contentos de todo lo que Dios está haciendo, y qué bueno que todos nosotros estemos de regreso aquí en este local para adorar juntos el nombre del Señor. Para nosotros como ministros ha sido interesante porque digamos hace como 2 o 3 semanas tuve hasta 12 diferentes ministraciones por Zoom en la semana. Le estaba contando a Cindy hace como 3 o 4 días que hace como 15 años yo le decía a Cindy de que iba a llegar el momento para el cumplimiento de la gran comisión, de que el Señor iba a transportar algunos ministerios a diferentes partes del mundo, entrando a lugares cerrados, entrando a lugares inaccesibles, y que el Señor iba a transportar a algunos como transportó a Felipe, por ejemplo. Y yo le dije, ahorita estamos viviendo el cumplimiento de eso, que aunque físicamente estamos en un lugar, estamos siendo transportados. En los últimos 2 días he predicado en África, en Chile, en Costa Rica. Cindy esta mañana predicó en Oaxaca, México. Y entonces en realidad estamos viendo parte del cumplimiento de eso, de lo que el Señor va a hacer al final del tiempo, ¿verdad? No estoy excluyendo de que el Señor pueda en algún momento transportar a algunos ministros a esos lugares cerrados que necesitan oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios todos ustedes están bien, algunos más gorditos. En estos días, Cindy y yo, especialmente el primer mes del encierre, hasta pan estábamos haciendo todos los días y de todo, y ya el cuerpo lo estaba sintiendo. Las libras estaban pesando más, ¿verdad? Y entonces verdaderamente es bueno verlos y gozarnos juntos en la presencia del Señor. Yo quiero invitarlos a ustedes a que abran sus Biblias. No sé si estamos listos. Bueno, abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Quiero leer un versículo que yo estoy convencido que la mayoría de nosotros la hemos oído y hasta hemos escuchado algunos mensajes acerca de esto. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis o comprendáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable, aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto. Pablo estaba realmente hablándonos a nosotros acerca de un tema que creo que es muy importante. En nuestro diario vivir, nosotros somos confrontados en un 4 caminos. Estamos confrontados donde hay un desvío delante de nosotros en nuestra vida, donde delante de nosotros tenemos que tomar una decisión diaria. ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Voy a hacer lo que a mí me place? ¿Voy a hacer lo que a mí me agrada? ¿O voy a hacer lo que a Dios le agrada? Porque en realidad podríamos decir de que el fundamento de nuestra relación con Dios comienza con este punto. Porque delante de nosotros, y no me quiero meter a un contexto muy teológico, han habido 2 líneas fundamentalmente muy fuertes dentro del cristianismo, y esto es lo que nosotros llamamos la predestinación o el libre albedrío. Una que habla acerca de la soberanía de Dios, otra que habla acerca de la capacidad del hombre de poder decidir. Y aunque en la iglesia cristiana se ha polarizado estos 2 pensamientos, nosotros tenemos que entender de que los 2 tienen una gran realidad. Porque aunque el regalo más impresionante que Dios nos dio a nosotros, desde el momento de nuestra creación, en el momento de nuestra concepción, en el momento de nuestro destino, Dios nos dio a nosotros la capacidad de poder tomar decisiones. Nos dio una voluntad propia, la capacidad de tomar decisiones a diario, y nosotros podríamos decir tomamos miles de decisiones a diarias.
Desde el momento a qué horas me voy a levantar, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué palabras voy a decir o qué palabras voy a abstenerme de decir. Cosas tan sencillas, pero también a veces cosas que verdaderamente determinan el destino y cambian la dirección de nuestra vida. Y entre más viejo me pongo, y todavía no he alcanzado a Cindy todavía, entre más viejo me pongo, creo de que estoy llegando a la realización de que Dios es verdaderamente soberano. Y el mayor acto de mi voluntad es aquel dicho que fue dicho por Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en el momento más crucial del proceso a la cruz. 3 años y medio él había caminado sobre la tierra, pero este fue el momento crucial en el camino hacia la cruz, cuando él estaba en una lucha interna, como muchos de nosotros estamos en una lucha interna todos los tiempos, porque tenemos que decidir cuál camino vamos a tomar. Y él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y a diario, con las miles de decisiones que tenemos que tomar a diario, en un sentido podría parecer tan abrumante el pensamiento, pero casi todo el día tendríamos que pensar esto. Y lo que pasa es de que la voluntad de Dios tiene que volverse, como pudiéramos decir, parte de nuestro ADN, parte de nuestra naturaleza, parte de la forma y la manera que nosotros reaccionamos. Hoy tal vez algunos de nosotros tendríamos que parar y el momento de una respuesta, el momento de una acción, y tendríamos que decir, bueno, ¿qué haría Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de esto? Pero conforme vamos en el proceso, eso se vuelve natural en nuestra vida. Y por eso aquí, si vemos nosotros este versículo 2 aquí, habla acerca de la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación de nuestra mente. Nos habla del rompimiento de los patrones establecidos por el mundo, los patrones establecidos por la carne. Por eso dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados. ¿En dónde? En nuestra mente. Para que podamos verificar, para que podamos comprobar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Y durante el mensaje yo quiero llevarnos a 2 diferentes historias bíblicas que nos da un enfoque distinto acerca de la voluntad de Dios. La primera historia que quiero llevarlos a ustedes es la historia de un personaje que, aunque la Biblia habla de él en una forma negativa, fue probablemente el profeta más impresionante de la Biblia, Balaam. En el libro de Números, en el capítulo 22, 23 y 24 de Números principalmente, encontramos nosotros la historia de Balaam. Balaam probablemente en ese entonces vivía tal vez en los países de Irak o de Irán, pero su fama como profeta era conocido en Canaán. Y un rey de Canaán manda a embajadores hasta Irak, Irán, a buscar a este hombre, para contratarlo, para pedirle de que él los acompañara para poder maldecir a un pueblo. Y la historia nos dice, yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, ¿verdad? La historia dice que cuando llegan los embajadores, a diario Balaam tenía una relación tan profunda con Dios, que tenía un encuentro con Dios, y Dios a veces parece, cuando actúa con nosotros, parece como si no supiera nada, ¿verdad? Como si fuera tonto, porque le pregunte, ¿y estos quiénes son? Porque lo que estaba verdaderamente Dios es dándole a Balaam una oportunidad para que él naturalmente, como parte de una relación profunda con Dios, él pudiera tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios sin tener que preguntar cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando Dios se encontró de que Balaam estaba siendo tentado por la codicia, estaba siendo tentado por la avaricia, por el amor al dinero,
Dios viene y le responde y le dice, no irás con ellos. Y como cualquier niño berrinchudo, Balaam sale y le dice, Dios no me quiere dejar ir. Y los embajadores oyeron esa tonalidad de voz, ¿verdad? Discernieron de que él quería ir, pero que Dios no lo estaba dejando ir. Regresan a su rey y el rey los vuelve a ellos y les da, le dan una oferta más jugosa, más grande, con mayor gloria, con mayor honor. Y ahí en el capítulo 22, versículo 12 de Números, Dios le dice a Balaam, le dice, y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es que bendito. Ahí podemos nosotros ver de que no hay forma de darle vuelta a la voluntad de Dios. Esto en un sentido de la palabra es lo que yo quiero que usted entienda. Delante de nosotros tenemos nosotros tres opciones. O vamos a ser desobedientes a la voluntad de Dios, o podemos nosotros entrar, como lo que vemos aquí, a la voluntad perfecta. Porque Dios es claro, su voluntad es clara. Usted no le puede dar vuelta y jugar los 10 mandamientos por diferentes formas y diferentes maneras. El no matarás es no matarás, el no robarás no, es no robar, el no mentirás no es otra forma ni otra manera de hacer las cosas. Es explícita, es clara, es concisa, es directa, porque su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta. Pero cuando regresaron los embajadores, le ofrecieron más. Y entonces Balaam regresa con Dios y le dice Dios a Balaam, le dice otra vez, ¿quiénes son? ¿Para qué vinieron? Y cuando Balaam le dice eso a Dios, Dios le dice, ve con ellos. Le pregunto, el hombre que dijo, y no le voy a dar el versículo, pero el hombre que dijo esto, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre que nos declaró esa increíble verdad acerca de Dios, un entendimiento acerca de Dios, él mismo no tuvo el discernimiento de que si Dios cambiaba de parecer había algo que estaba malo. Y lo que estaba pasando es que Dios estaba revelando otro tipo de su voluntad. Y esa es lo que podemos llamar nosotros la voluntad permisiva. Tú tienes la determinación, o puedes estar en rebelión haciendo tu propia voluntad, o puedes estar en la voluntad perfecta, o puedes estar en la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios le dice, ve con ellos si tú quieres, pero es casi como pudiéramos decir, como el papá que ha pasado 8 veces diciéndole al hijo, no, 8 veces, y a la 9ª le dice, bueno, sí pues. El niño debería saber de que el papá dijo 8 veces no, es no. Y Dios le dijo que sí fuera. Pero usted sabe la historia. En el camino Dios manda un ángel para matar al profeta. Porque, oiga bien, a los que son iluminados, a los que tienen entendimiento, a los que han sido tocados por Dios, a los que caminan en una profunda relación con Dios, más Dios va a esperar de ellos. Un profeta tendría que tener el discernimiento, y fue lo primero que el profeta perdió, fue el discernimiento de la voluntad de Dios. Y cuando llega a ese punto donde el ángel estaba parado, el profeta ya ahí había perdido mucho de lo que tenía como profeta, había perdido los ojos espirituales, donde él ya no miraba al ángel. Había perdido la capacidad de su sentido espiritual. Y usted se recuerda la historia de que él empezó a pelear con el asno, que el asno estaba tratando de evadir al ángel y lo arremedió en contra de unas piedras.
y él pierde los estribos, empieza a actuar fuera de su propio carácter, empieza a herir el asno. Y después lo peor de peor, que se vuelve como una locura. El asno le responde y él empieza a argumentar con el asno, a alegarse con el asno. Pero ¿qué pasó? Cuando el profeta determinó seguir adelante, cuando el profeta se emberrinchó para continuar hacia lo que él quería en su propia vida, el ángel no lo mató, sino ¿qué hizo el ángel? Se quitó del camino. La voluntad permisiva. Y creo que hay muchos de nosotros que en algún momento de nuestra propia vida hemos estado luchando entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios en nuestra propia vida. Y como le digo, son las pequeñas decisiones, porque recuerde que las pequeñas zorras son las que echan a perder las grandes viñas. Las pequeñas decisiones de nuestra vida son trascendentales. Las pequeñas decisiones de nuestra vida son las que determinan un destino delante de nosotros. Naturalmente podemos ver nosotros de que Dios condiciona su voluntad, aún la voluntad permisiva. Le dice, irás, pero quiero que sepas de que yo todavía te hago responsable, que no hables nada que yo no ponga en tus labios. Porque recuerda, no puedes maldecir al que yo he bendecido. No puedes bendecir al que yo he bendecido. Y este es el gran dilema delante de muchos de nosotros. Es tener que determinar la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios, porque a veces Dios nos dice cuál es su voluntad, pero a veces nos permite tomar nuestra propia decisión. Y porque somos sus hijos y nos ama, promete estar con nosotros aún en su voluntad permisiva. ¿Cuántos padres han vivido esto con sus hijos? ¿Cuántos padres le dicen a un hijo, no quiero que hagas eso, mi hijo, pero el hijo insiste y entonces el papá le dice, mira, yo ya te dije lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que creo que es lo mejor para ti, pero estoy dispuesto a apoyarte aún en tus malas decisiones, porque te amo. Recuerda, es tu vida. Y si vas a hacer eso, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir apoyando, pero quiero que sepas de que no es la voluntad perfecta. No es lo perfecto. El segundo que nosotros conocemos es la historia de Jonás. En el libro de Jonás, un libro dedicado a esta historia, Dios quería salvar, tenía el plan de poder confrontar a una ciudad entera, Nínive, con 100,000 personas viviendo en ella. Y Dios le dice a Jonás de que él fuera a Nínive y le dijera a Nínive un solo mensaje. No era ni un mensaje de esperanza, era un mensaje de confrontación, era un mensaje, vamos a decir, de destrucción. Dios va a destruir Nínive a causa del pecado de esta nación. No era ni un mensaje de esperanza, era un mensaje ya de condenación. Y Jonás, ¿qué otra vez? Se emberrinchó. ¿Y qué hace Jonás? Jonás agarra para el otro lado. Si usted mira a Israel, Nínive queda al noreste de Israel y él agarra para Tarsis, en camino a España. En el lado opuesto, imagínense cuántos de nosotros por nuestro berrinche no nos quedamos donde estamos, sino nos vamos al opuesto. Porque queremos hacer nuestra voluntad y en el proceso de hacer nuestra voluntad queremos ir tan lejos de la voluntad de Dios. Huimos de la voluntad de Dios y sin entender que no importa en dónde estoy, no importa en qué parte del mundo me quiere esconder, ahí está Dios. Los ojos del Señor están en ese lugar. No hay lugar donde me pueda esconder de la vista de Dios.
Y encontramos la primera cosa que vemos en esta historia, lo vamos a ver ahí en Jonás capítulo 3, versículo 2. Jonás 3:2 dice esto: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entienda bien, la voluntad de Dios es explícita. ¿Hay otra forma de darle vuelta a esto? No. No hay forma de malentender esta orden. Yo como líder me he encontrado con situaciones donde yo he declarado mi voluntad en el ministerio y la gente termina haciendo todavía lo que quiere. Me recuerdo una vez hace años atrás, yo le dije a alguien: mira, necesitamos pintar esta pared. Organizó un grupo, pero yo le dije: mira, lo quiero que lo pintes de este color. Cuando regresé yo de un viaje, estaba pintado de otro color. Y el condenado, cuando yo lo confronté, el condenado me dice: perdóname. Como dice el dicho, ¿verdad? Es mejor pedir perdón que permiso. Hay cosas que nosotros no podemos darle vuelta a eso. Sabemos de que la voluntad de Dios es explícita. Y óigame bien, aun cuando nosotros querramos desobedecer, oiga bien lo que le voy a decir, Dios puede cambiar los tiempos, Dios puede cambiar las condiciones para forzarnos a volver a su voluntad. Porque allá en medio de la mar, allá en medio del barco, cuando él estaba en lo profundo del barco, todavía Dios se estaba manifestando a través de la tormenta que vino a ese lugar. Los primeros en confrontarse fueron todos los marinos. Todos empezaron a orar a sus dioses, todos empezaron a verse a sí mismos, a juzgarse a sí mismos. Y cuando el único que faltaba, que estaba en lo profundo del barco dormido, lo despiertan y le preguntan: ¿qué has hecho tú? Y él le dice: yo ando huyendo de Dios. Ando huyendo de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer contigo para poder calmar esta tormenta? Me tienen que tirar a la mar. Y eso tiene un gran simbolismo, porque hay momentos en los cuales nosotros tenemos que entender de que la voluntad de Dios es tan grande y tan absoluta en nuestra vida que lo único que queda es tirarnos y lanzarnos a la voluntad de Dios. Es lanzarnos a la voluntad de Dios y dejar que Dios reencamine en su soberanía, reencamine nuestras vidas, corrija lo que tiene que corregir. Ahora le pregunto, ¿Dios fue reaccionario aquí? No, porque la palabra de Dios dice aquí de que Dios ya había preparado. Dios había preparado un pez, Jonás 1:17. Lo que nos habla de que desde antes de que Jonás escapara, ya Dios había preparado el camino. ¿Usted cree que usted puede huir de Dios en sus vidas? Dios tiene un pececito por ahí para que se lo trague a usted vivo. Y ese pececito podría ser cualquier cosa, cualquier situación en nuestra propia vida. Pero lo bueno de este pez fueron dos cosas que son muy importantes. La primera es: le dio tiempo a Jonás para poder verse a sí mismo y la condición de su propia vida. Porque el profeta que huye de la presencia de Dios necesita 3 días en lo profundo de la mar para confrontar su propia vida. Y cuando usted lee ahí en el libro de Jonás, y recomiendo que usted lea la oración, es impresionantísima. Jonás se arrepiente y busca a Dios y se somete a Dios, porque óigame,
ahí en lo profundo de la mar, fue un milagro de que los ácidos del estómago del pez no se lo comieran vivo. ¿Está entendiendo? No era un lugar cómodo, no era un lugar placentero. La oscuridad, la soledad, la incomodidad lleva y confronta a Jonás con la realidad de su vida, y cuando él se arrepiente y se somete a la voluntad de Dios, Dios ordena al pez. Y qué coincidencia que el pez está cerca de la playa. Casi no tuvo que nadar Jonás. Lo puso en el punto más cercano de Nínive, en la playa. Y Jonás sale del vientre de ese pez y se encamina hacia Nínive, y llega a Nínive y empieza a proclamar la palabra que Dios le había dado, hablándole a Nínive de la condenación de Dios y la destrucción que viene por delante sobre la ciudad de Nínive. Y los de Nínive, los ciudadanos de Nínive, desde el rey para abajo, se humillan delante de Dios, se arrepienten y buscan a Dios. Y Dios los perdona. Pero ¿quién tiene el problema ahora? Don profeta, ¿verdad? Ahora está molesto el profeta y con berrinche va y se queda en un lugar y empieza ahí con la lengua de fuera y con los labios bien salidos, bien enojado con el berrinche. Dios lo confronta. Y la respuesta del profeta es que yo sabía de que tú eres un Dios misericordioso, que tú ibas a poner la misericordia sobre el juicio, y que ellos se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Tal era el odio de Jonás por la ciudad de Nínive. Y Dios lo confronta y le dice: ¿tú no estás preocupado de que hay 100,000 almas aquí? Ahora, Dios confronta, y quiero que entienda, le digo la historia porque quiero que entienda esto. Dios confronta al profeta, no solamente acerca de la acción de la voluntad de Dios, sino, oiga bien, de la actitud con que hacía la voluntad de Dios. Porque no es suficiente simplemente hacer. Es imperante la actitud con que nosotros hacemos. ¿Qué lo confronta aquí en el libro de Jonás capítulo 4 versículos 10 y 11? Jonás 4, 10 y 11 le dice: y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació una noche y una noche pereció, y no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Oiga bien, el hacer solamente la voluntad a mala gana no es suficiente. Porque el hacer la voluntad, el concepto literalmente, oiga de lo que le quiero decir, el concepto de la obediencia, el concepto de la sujeción, en el original es literalmente, la palabra sujeción es la palabra en el griego, adherirse. Cada uno de nosotros en nuestra casa tenemos lo que llamamos en el castellano cinta adhesiva. ¿Qué hace la cinta adhesiva? O como lo llamamos en Gringolandia, tape. ¿Qué hace la cinta adhesiva? ¿Implementa su propio propósito y su propio plan? No, se adhiere a la superficie y toma la forma de la superficie. ¿Qué significa obediencia? Significa, yo soy el que me adhiero a la voluntad de Dios y tomo lo que Dios me implanta como lo mío. Dejo de ser yo mismo para volverme
lo que Dios es. Eso significa obediencia. Y es imperante de que la actitud con la cual nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios comience con una buena actitud, no hacerla de mala gana. Yo he descubierto, casado con Cindy por más años de lo que quiero recordar, de que hay muchísimas cosas en el matrimonio como marido que uno se espera que uno haga, que no son placenteros. Como esposo, por mi tamaño de casi 2 metros de altura, por muchos años yo le decía a Cindy, yo no lavo platos. El tener que estar así duele la espalda. Pero óigame bien, no hay día hoy que yo no lo lave. O si no me cae duro. La jefa no le gusta. No, lo que le digo es esto. Aún las cosas difíciles que no son placenteras, cuando tenemos una buena actitud, se vuelven ¿qué? Naturales en nosotros. Dejan de ser feas. ¿Estamos entendiendo lo que le digo? Aún con Dios es lo mismo. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, eso empieza a cambiar nuestra forma y nuestra manera de ser. Ahora, quiero llevarlos, antes de terminar, quiero llevarlos a un punto más de lo que es la voluntad. Porque entienda esto, la voluntad de Dios no es sencilla, es sumamente compleja. En los 2 casos que nosotros encontramos, que hemos visto en la Biblia, son casos sencillos, porque Dios habla a un hombre, punto y aparte. ¿Obedeces o no obedeces? Pero en muchos casos la voluntad de Dios es verdaderamente compleja. Imagínense que Dios viene y le dice al pastor, le dice, Federico, yo quiero que tú hagas esto en la iglesia. Yo quiero que Comunidad de Gracia tome este proyecto. De aquí en adelante quiero que ustedes desarrollen este proyecto. Ahora, él puede lanzarse, pero él los necesita a ustedes. Porque Dios le habló a un hombre, pero no era para él, sino era para quién, para toda la iglesia. Era para toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Algunos de ustedes vienen y resisten y no colaboran, no apoyan el proyecto. Y tal vez porque hay suficiente gente que no apoya el proyecto, el pastor Federico viene y dice, Señor, no pude. Él no falló. Delante de Dios, él cumplió la voluntad de Dios. Dios, cuando lo mira a él, lo mira y le dice, buen siervo, me obedeciste en lo que yo te di. El que se vuelve culpable es aquel que resistió. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y esto lo hemos visto una y otra vez a través de muchas historias. En el ministerio hemos visto cómo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, Dios llama a una muchacha a servirle, pero se casó equivocadamente con un hombre que no tenía llamado. No tenía llamado. Y el hombre no tenía la voluntad de servir a Dios, lo único que quería era hacer dinero. Ella le dijo, Señor, yo voy a donde tú me envíes, yo voy a donde tú quieras. Pero como se casó equivocadamente, está frustrada. Porque ahora ya no es ella sola, sino el hombre también. Viceversa con hombres que se casaron con una mujer que no tiene llamado y tal vez esa mujer lo acompañó en el ministerio, pero durante todos los años estuvo resistiendo el ministerio. Ustedes no saben qué dichosos de tener 2 mujeres pastoras que tienen una pasión por servir a Dios. Porque conozco muchas parejas
donde el hombre tiene la pasión de servir a la voluntad de Dios, pero ella no. Porque no es sencilla la voluntad de Dios, es compleja. Y cuando nosotros nos encontramos en el proceso de la guianza de Dios, nosotros tenemos que entender de que yo no puedo responder por otros, yo tengo que responder por mí mismo. Yo tengo que decirle al Señor: Señor, yo hago tu voluntad, con o sin los otros. Más fácil con los otros. Y si se llega a frustrar esa voluntad, el Señor me mira y me va a decir: tú hiciste la voluntad, pero la otra persona no la hizo. Solo porque no haya terminado con éxito no significa que la voluntad de Dios no se hizo. ¿Estamos comprendiendo eso? Y nosotros tenemos que entender: Dios quiere obrar en nuestras vidas. El grave problema es de que hay cosas en nosotros que estorban el llamado, estorban la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el pasaje que leímos en Romanos capítulo 12, nos habla de la renovación de nuestra mente. Porque le voy a decir, el peor enemigo de la voluntad de Dios es nuestra mente. Porque queremos no solamente razonar la voluntad de Dios, sino también queremos tener garantías. Y Dios no le dio garantías a Abraham. Lo único que le dijo: yo te voy a bendecir. Pero no hay garantías de que todo va a salir bien. No hay garantías de que todo te va a salir bien. Imagínense, Abraham, el padre de la fe, el dueño de todo, nunca poseyó nada. Vivió en tiendas. Y él hubiera podido al final del camino decir: pero Señor, tú me dijiste de que todo esto era mío, pero mira, ni casa tengo. Vivo arrinconado con otros pueblos y con otros reyes. Ahí con lo que me permitan donde vivir, ahí vivo, pero soy dueño de todo. Porque la voluntad de Dios no la podemos analizar, la tenemos que obedecer. Por eso la palabra de Dios habla acerca de la renovación de nuestro entendimiento, porque tenemos que entender a veces, oiga bien, ponga atención en esto porque esto es sumamente importante. Tenemos que entender la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Aunque la voluntad de Dios tenga, vamos a decir, ramificaciones naturales, no hay cosa más espiritual que la voluntad de Dios. No hay lugar más alto, no hay lugar más espiritual que estar en la voluntad de Dios. Pero es hasta que yo puedo comprender la diferencia entre las dos cosas, porque una cosa es lo espiritual, otra cosa es lo natural. No todas las veces lo natural refleja lo espiritual. Pero yo tengo que entender que lo natural tiene que someterse a lo espiritual, porque lo espiritual es eternal, lo natural es temporal. Pero si estoy simplemente viendo a través de ojos naturales, nunca verdaderamente voy a poder agarrar, nunca voy a poder comprender lo que es la obra de Dios a través de su voluntad. Porque delante de nosotros, la palabra de Dios lo dice en esa forma, está el bien y el mal. Delante de nosotros está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Delante de nosotros está lo que Dios ha puesto o está lo que nosotros queremos hacer. Y aunque, quiero que entienda, aunque el hijo esté fuera de la voluntad de Dios, nunca deja de ser hijo. Pero le irá mejor cuando está haciendo la voluntad de Dios. Hay cosas incomprensibles. Hay cosas que no hay entendimiento en cuanto a la voluntad de Dios, que uno simplemente tiene que verlo a través de los ojos espirituales.
y entender que Dios, en su perfecto conocimiento, sabe y entiende lo que está por delante de nuestras vidas. Algunos de los que estamos en este local o los que nos están viendo por internet, tal vez estamos en ese lugar donde tenemos que tomar decisiones. Las decisiones no son fáciles. Hay decisiones trascendentales que cambian radicalmente la dirección de nuestra vida. Cindy, cuando tenía 18 años y la conocí, no sabía lo que se estaba metiendo. ¿Qué tan radicalmente iba a cambiar su vida? Las decisiones son radicales, pero cuando estamos en la voluntad de Dios no hay garantía de que todo va a salir bien, pero sabemos de que el fin será bueno, que el fin será conforme al plan y el propósito de Dios. Y hoy yo quiero orar por ustedes, porque tal vez usted está, delante de usted están decisiones que podrían ser singulares, pequeñas, o podrían ser trascendentales, pero que nuestro espíritu se acople al Espíritu de Dios, que nuestro entendimiento se acople a ese entendimiento de Dios, y que podamos decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Antepongo tu voluntad a la mía. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y si tú estás en ese momento en tu vida donde tienes que tomar una decisión, levanta tu mano ahí donde tú estás delante de Dios y sométete a la voluntad de Dios y dile: Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Levanta tu mano ahí donde tú estás y dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, nos sometemos a ti para que tu voluntad sea hecha dentro de nosotros. No es de que el camino sea fácil o que lo entendamos todo, sino creemos de que tú eres al que le damos control de nuestra dirección y nosotros simplemente seguimos tus pisadas, tus pasos. Y Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvar, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey.
majestuoso su nombre es, nada se iguala a él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable, y hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén, Señor. Te damos gracias porque tu nombre es poderoso. No hay otro nombre como tu nombre, Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese es tu nombre, Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. En esta hora, Señor, te bendecimos por la palabra que hoy has traído a nuestro corazón, y oramos, Señor, por todas aquellas personas que tal vez hoy han abierto su corazón para ti y que han entendido, Señor, que tu voluntad siempre es lo mejor, que hoy, Señor, a través de esta palabra hemos entendido que lo natural es pasajero, pero lo espiritual es eterno, y por eso, Señor, lo espiritual se sujeta a tu voluntad, y hoy queremos estar con un corazón sincero para ti. Hoy queremos obedecerte con un corazón tierno, porque sabemos, Señor, que solamente en tu presencia es donde hay bendición. Gracias por hablarnos en este día. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que hoy se ha conectado y por todos mis hermanos en este lugar. Yo los bendigo, Señor. Yo oro para que esta sea una semana de gran bendición, para que esta sea una semana donde estemos conectados a tu palabra, donde escuchamos tu voz, donde escuchamos tu voluntad por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y no solamente eso, sino que caminamos alineados a tu voluntad. Te amamos, Señor, y rendimos nuestra vida completamente a ti, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición tan grande. Le damos gloria a Dios por sus vidas. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. A ustedes que se conectaron también los bendecimos. Mañana a las 6 de la mañana estaremos orando, y recuerde, el jueves 7:30 de la tarde estamos aquí nuevamente para exaltar el nombre del Señor. Gracias a todos, un abrazo cordial. Síganse conectando, les mandamos todo nuestro cariño, y ustedes, hermanos, gracias por estar en este lugar. Dios les bendiga, y despedimos nuestra transmisión en este momento. Bueno, I've been trying to fix